Eh, Sin embargo, cuando reviso realmente los que han visto esa grabación son muy pocos. Entonces me preocupa porque justamente allí es que aparecen los detalles de qué, de las opciones de grado, que era clave que ustedes pudieran tenerlas allí. Pero pues bueno, claro, me preocupa que no hayan estado accediendo a ellas, eh, porque finalmente eso implica para ustedes pues más desgaste en el sentido de que toda esa información que quedó en esa primera sesión grabada, pues no accedieron a la misma. Pero bien, vamos a revisar aquí para poder dar inicio entonces a nuestra presentación. Me le quito esta vista de moderador. Eso, perfecto. Así tú puedes ir viendo todo el contenido también de la presentación, al igual que yo puedo estarla viendo en este momento. Pues bien, nuevamente muy buenas noches. Vamos a dar inicio entonces a esta que es nuestra segunda videoconferencia del curso de opciones de grado, un curso que cada vez nos acerca más ya a la etapa final de nuestro proceso formativo, a tener esa posibilidad de vincularnos, eh, digamos que con esas primeras experiencias para quienes hasta el momento no hayan empezado a trabajar como administradores ambientales y de los recursos naturales, pues esta su opción de grado se supone que lo que va a permitirles a ustedes también es tener esas primeras o esos primeros pasos de ejercicio profesional. Pues va a depender mucho del orden de opción de grado que ustedes elijan y la modalidad puntualmente que seleccionen en función de lo que su guía tiene contemplado. Para la sesión de hoy se trabajarán un total de 4 puntos. Vamos a empezar dentro de esta agenda de la sesión primero, como lo tiene establecido su sílabus, con los elementos de ciencia, desarrollo e innovación. Vamos a continuar también con ese sistema de ciencia, desarrollo e innovación, pero ya bajado a la realidad de nuestro país. ¿Qué significa para Colombia ese sistema, ese ecosistema, como cada vez nos acercamos más a ese tipo de expresiones? ¿Cuál es el ente rector de la ciencia, el desarrollo y la tecnología en Colombia? ¿Cuál es la política que también nos da los elementos para gestionar e incentivar la investigación y la ciencia? ¿Y cuáles son las tipologías de productos que como investigadores podemos atender? Y finalmente, ¿cómo doy partida a un proyecto? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cómo logro tener la génesis de un proyecto que se vincula con las realidades de país, ¿cierto? Y pues particularmente en sus áreas de trabajo que están relacionadas con los recursos naturales, con el ambiente, que es en lo que se centra la formación como administradores ambientales y de los recursos naturales. Así que pues bueno, vamos a ver unas primeras definiciones para adentrarnos en esta temática. Vamos a arrancar con tres. Vamos a diferenciar la investigación, el desarrollo y la innovación. Muchas veces las encontramos cercanas, digamos que son elementos que solemos encontrar en conjunto y es importante que aprendamos a distinguir y diferenciar estos tres elementos que son propios del quehacer de un investigador. Entonces, vamos a ver, en el caso, por ejemplo, no sé, Ricardo, tú que me estás acompañando el día de hoy en la sesión. La primera, la que encontramos en el recuadro azul, introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto, bien o servicio de un proceso. ¿Cuál de estas crees que es la palabra que se asocia a esta definición? ¿Me escucha, profe? Sí, dime, Ricardo. En el Dele, caso,
De esas Dime. tres que están acá arriba, de investigación, desarrollo e innovación, Ajá, eh, sí. eh, eh, de pronto como innovación, creo, Innovación, ok. La siguiente que es adquisición o combinación y configuración del empleo o empleo de conocimientos y técnicas ya existentes de índole científica, de índole tecnológica o empresarial o de otro tipo para elaborar planes, estructuras, diseños, productos, procesos o servicios nuevos. desarrollo, Ese sería desarrollo, ¿cierto? Y en el caso de investigación, que es la tercera, ya no nos queda de otra, la investigación se reconoce como un proceso sistémico, es un proceso sistémico, es un proceso formal, inteligente, controlado. Cuando hacemos investigación, procuramos controlar, en el caso de las investigaciones cuantitativas, controlar variables para poder tener mayor certeza en las respuestas de nuestra investigación y buscar la verdad a través del método científico. Normalmente nacen a partir de una necesidad insatisfecha, como un requerimiento para solucionar un problema, y en su caso particular, pues problemas ambientales. Entonces, encontramos tres conceptos aquí que son clave. Investigación, que es donde uno creería o esperaría que inicie todo el proceso. Partimos de una necesidad identificada, partimos de una insatisfacción, esa insatisfacción puede ser vital, intelectual, y a partir de allí hacemos toda una configuración de un método, de un proceso que nos permite sistémicamente llegar al reconocimiento de la verdad y o a la identificación de una solución a esa problemática identificada. Ese es el punto de partida, una problemática o una necesidad al momento insatisfecha. Y a partir de esos resultados de la investigación, yo podría considerar que le doy continuidad, puede ser a un proceso de desarrollo, con ese conocimiento, pues generar, diseñar productos, diseñar procesos, diseñar servicios, ya sea con una modificación o con una mejora. Cuando hablamos de innovación, tiene que haber elementos nuevos o significativamente mejorados de un producto, de un bien o servicio. Para que haya innovación, debe introducirse algo nuevo o significativamente mejorado. Vemos que allí está el elemento diferencial. Cada vez más las empresas se mueven en estos elementos de desarrollo e innovación. Es decir, ya desde la mirada incluso de país, debemos trascender de la investigación hacia el desarrollo y la innovación, para que esa investigación pueda volverse también un bien inmaterial o un bien material, incluso dentro de la organización, que nos permita a nosotros generar nuevos productos, nuevos procesos o mejorar lo ya existente. Y eso al final se debe traducir también en rentabilidad, en mejoras en los servicios, en mejoras en los tiempos de atención, en una ampliación de los productos o el catálogo de productos cuando estamos al interior de una organización que se dedica a hacer productos o a mejora también en las relaciones con mis proveedores y con mis posibles clientes al generarles un valor agregado a lo que yo estoy ofreciendo como parte de mis escenarios de producción. Ahora, aquí podemos ver pues que finalmente esta investigación, desarrollo e innovación se convierten en un círculo, más que un círculo vicioso, se nos convierten a nosotros como un círculo que tiene una relación simbiótica. Y esa relación simbiótica no es solamente unas transferencias de conocimiento o flujos de conocimiento, como te decía, o como les decía hace un momento, entre investigación, desarrollo, sino también y no solamente entre generación de nuevos productos y servicios, sino también entran aquí dentro de estos flujos o conexiones el flujo de capital. Es decir, para que haya investigación debemos tener recursos, recursos económicos que nos dan el soporte para el desarrollo de todos los presupuestos necesarios para ejecutar los procesos de investigación.
independientemente del tipo de investigación que yo desarrolle. Y se vuelve un círculo virtuoso en la medida que la investigación me genera elementos para que yo pueda desarrollar nuevos productos y servicios a partir de ese conocimiento adquirido y pueda incorporar elementos de innovación y a través de esto tener flujo de capital. Es decir, la investigación más el desarrollo me permiten que ese dinero que he invertido se me transforme en un capital financiero y en un conocimiento intelectual, y a través de la innovación yo puedo volver ese conocimiento en dinero, nuevamente en capital financiero. Entonces, la idea es que al interior de sus organizaciones donde ustedes trabajen, donde ustedes se desarrollan, incluso en sus propios proyectos de vida, proyectos profesionales, articulemos este círculo virtuoso de manera que lo que investiguemos nos permite desarrollar nuevos productos, procesos o servicios y con estos volver a transformar ese capital intelectual en dinero para la organización, para mi emprendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos ha pasado en gran parte de la investigación que hemos hecho a nivel país o de lo que hacemos a nivel país? Que estas, este círculo y estas conexiones de información que tenemos se rompen. Hacemos una investigación y por eso muchas veces escuchamos que la investigación se queda en anaqueles, se queda en repositorios estudiantiles, se quedan en las bibliotecas de las universidades. Hace algunos años cuando ni siquiera los montábamos en esos repositorios que ahora consultamos, sino que quedaban impresas o en CDs guardadas en hemerotecas, en bibliotecas, en repositorios que no salían de la universidad, que no llegaban a esas etapas de desarrollo y menos a etapas de innovación. Ahora la apuesta a nivel de, por lo menos de las universidades y de los centros de investigación, es darle continuidad a este círculo, de manera que esas inversiones tan grandes que se han hecho en términos de investigación puedan dar fruto y se devuelva para estas organizaciones esos dineros que se han invertido y se pueda seguir financiando la investigación siguiendo los modelos europeos o modelos estadounidenses, en donde incluso la academia se logra vincular de manera efectiva con la empresa privada y es la misma empresa privada la que le entrega a la academia y a la universidad las necesidades no satisfechas de su organización y le dice, investigue con mi recurso y su investigación y ese capital intelectual que usted genera a través de esa investigación yo lo puedo utilizar a nivel de mi empresa y de mi organización para hacer procesos de mejora y satisfacer esa necesidad que yo tengo. Entonces, digamos que la mirada y la llamada que hay al interior de las universidades es hacer una transformación para migrar y cumplir todo este círculo y para eso el estudiante es indispensable y más estudiantes como ustedes que se encuentran a nivel de las regiones del territorio colombiano y que identifican esas necesidades. Es decir, ustedes en la organización en la que estén trabajando o incluso en el área en la que ustedes se mueven y se desarrollan, pues han podido identificar necesidades no satisfechas en términos de problemáticas que deben ser atendidas y son problemáticas de tipo ambientales, manejo de residuos, contaminación atmosférica, etcétera, 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 gestión de los recursos naturales, que requieren esa atención porque aún hay insatisfacción sobre cómo se están abordando, no solo localmente, sino a nivel nacional. Y es un punto de partida, pero además una oportunidad para que ustedes también como profesionales se vinculen a esas necesidades y trabajen en ellas. Y por supuesto, la idea acá es no solamente llegar a encontrar esas soluciones, sino ver cómo esas soluciones pueden rentarme a mí, ¿cierto? Y que incluso se pueda volver para mí eh, mi ingreso, mi lucro, mi posibilidad de estar trabajando en algo que me gusta, solucionando un problema y recibir pues una valoración económica, un beneficio económico por trabajar
en eso que me gusta. Ricardo, ¿tú en qué trabajas? No, profe, yo en ese momento no estoy trabajando, estoy dedicado ya a terminar mi carrera, ya estoy en Sí. octavo semestre. Ujú. Lo que pasa es que yo no sabía que eso tocaba hacer un seminario para uno poderse graduar. Yo pensaba que esto era como el bachillerato, que usted terminaba materias y de una vez tome su cartón y hágale ahí para adelante. Entonces, pues, en este semestre no puedo hacer el diplomado porque, pues, es casi el valor por el igual del semestre. Sí. Entonces, ya hablé con una señorita ahí en la universidad y le expliqué, entonces ella me dijo, pues, que al otro semestre estuviera pendiente para hacer el diplomado. Sí, ahora, el diplomado no es la única opción, ¿no, No, sí, Ricardo? sí, sí, claro, yo sé, pero Ujú. pues para ponerme a hacer prácticas, pasantías, no, o sea, es que no sé si ser diplomado o continuar de pronto con una especialización. No sé, vamos a ver Okey, okey, cómo se me dan okey. las cosas. Sí, hay que seguir decantando el proceso. De hecho, en la sesión anterior, la mayor parte de ustedes me decían que se habían ido por la opción de diplomado. Entonces, claro, es válido, está dentro del portafolio de opciones. Sin embargo, en el curso, igual, sea que hagamos una opción de proyecto de investigación o de proyecto de emprendimiento, o que nos vayamos por los elementos de formación profesional, llámese diplomado o llámese especialización o llámese maestría, igual la idea es que a través de este curso aprovechemos para aprender a formular una propuesta de investigación, que nos lleve finalmente a encontrar escenarios en donde sea que estemos, en el trabajo que estemos, en el área ambiental, vamos a tener que estar formulando, ser formuladores de proyectos. La idea es que también aprendamos a través del curso a, digamos que a identificar el cómo y adquirir las competencias para poderlo desarrollar. Entonces, pues bueno, dándole continuidad a estos elementos de las relaciones simbióticas, pues nos vamos a encontrar aquí, de acuerdo con el manual de Frascati, que la investigación y desarrollo es un trabajo creativo y como veíamos hace un momentico con la definición de investigación, pues también es un trabajo sistemático y que la idea o lo que pretende es aumentar el volumen de conocimiento, esto en función del área o de la aplicación en la que nosotros querramos trabajar. Y en los componentes ambientales o en los temas ambientales, lo que hay es mucho por estudiar y seguir aumentando ese conocimiento. Y además, la otra ruta es generar ideas también para nuevas aplicaciones, incluso del conocimiento ya disponible. Por ejemplo, yo aprendo a reconocer cómo se comportan, no sé, los microorganismos en un ecosistema de montaña, cómo es ese comportamiento de ese microorganismo, de los microorganismos, cómo se desarrollan, cómo aportan o afectan de manera positiva el desarrollo de ciertos materiales vegetales, cómo ayudan como mejoradores del suelo, aportando a los ciclos biogeoquímicos, participando en ellos. Entonces, a partir de ese conocimiento, yo podría pensar eventualmente en hacer aplicaciones con esos microorganismos. Y básicamente es partir del conocimiento de ese microorganismo que yo estudié y encontrarle una aplicación y capaz que en ese reconocimiento de ese microorganismo poderlo trabajar a nivel laboratorio y usarlo y poder verme beneficiado no solamente económicamente, sino que si es un mejorador de suelo, pues eventualmente sus aplicaciones podrían ser muy beneficiosas también para los ecosistemas. Digamos que la intención es esa, aumentar el conocimiento, pero que el conocimiento no se quede solamente en más volumen de información, sino que podamos llegar hacia la ruta de la aplicación de esa información. Y es en gran medida lo que hacemos, por ejemplo, cuando trabajamos desde el reconocimiento de las potencialidades de los sistemas biológicos o sistemas naturales y luego los aplicamos para desarrollar, yo qué sé, sistemas de tratamiento de agua. Cuando utilizamos, por ejemplo, emulamos lo que pasa en una humedal natural
en un humedal artificial y lo usamos para tratar agua. Y ya incluso hemos identificado que están en la capacidad de tratar contaminantes emergentes, que están en la capacidad de amortiguar eh, temas relacionados con riesgos, con inundaciones, y podemos hacer esa emulación de eso que hemos reconocido y hemos aprendido a través de la investigación básica y hacer nuevos desarrollos. Para que haya investigación y desarrollo, al menos esa dupla, si todavía no estemos hablando de innovación, pero para que hablemos de esa dupla, debe generarse un proceso creativo, debe eh, generarse un proceso que es sistemático. ¿Eso qué implica? Que debe estar planificado y presupuestado. Incluso esta primera tarea era que ustedes empezaran de una vez, listo, seleccioné diplomado, lo arranco en marzo, lo arranco en abril, pero yo planifico. Marzo, abril, estas van a ser mis primeras etapas, en esta fecha voy a entregar, voy a empezar a hacer todo mi proceso, planificar y presupuestarme. Y los presupuestos no son solamente dineros, el presupuesto requiere también tener un plan en términos del tiempo que yo voy a utilizar para el desarrollo de ese proceso específico. Y hay algo que es importante en el mundo académico y es que debe ser la investigación transferible y reproducible. Lo que yo hago, otra persona B o C podría tomar esa planificación que yo tengo y ejecutar exactamente lo mismo y debería poder reproducir los mismos resultados. De manera que se baje la incertidumbre, los errores, que los resultados que yo tengo puedan seguir siendo reproducibles. ¿Mm? Mm. Y vamos a encontrar nosotros tres tipos de investigación. Aquí yo he tomado las definiciones desde el manual de Frascati. La primera es la investigación básica. Estos son trabajos experimentales o teóricos que se emprenden sobre todo para obtener nuevos conocimientos. En este caso, mi intención no es generar una nueva aplicación, no es tener una utilización determinada. Simplemente quiero adquirir un nuevo conocimiento. Como te decía hace un momento, por ejemplo, aprender cómo se comportan los microorganismos X, Y, Z en cierto tipo de ecosistemas. O entender cómo es la migración de ciertas aves entre, no sé, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Yo lo que pretendo aquí es obtener nuevos conocimientos. No pretendo encontrarle una aplicación o una utilización determinada. Solo pretendo ampliar el universo de conocimiento. Cuando hablamos ya de investigación aplicada, esta ya tiene un objetivo o proceso específico. ¿Cómo aplico ya ese conocimiento que he adquirido en una necesidad específica? Entonces vamos a ver estos 5 ejemplitos que tenemos aquí. A ver, si yo te pregunto, Ricardo, estudios sobre la conducta humana. ¿Qué crees que es? ¿Investigación básica o investigación aplicada? Diría yo que aplicada, profe, ¿no? ¿Por qué aplicada? Porque requiere como más conocimiento, más cosas como a profundidad. ¿Y cuál sería la aplicación? Mm. Y podría ser como, que digo yo, como de pronto algunas teorías, de pronto que se desprendan sobre los conocimientos. Ok. En este caso particular, Ricardo, estudios sobre la conducta humana no está vinculando un propósito específico de estos estudios de la conducta. Solo quiero aprender más sobre la conducta humana. Y es una investigación más de tipo desde lo social. Ah,
pero no le estoy dando ninguna aplicación. Entonces, mira que no importa qué ciencias debo aplicar para estudiarlo, sino si ese estudio particularmente tiene un propósito específico práctico. Y aquí, como nos lo están diciendo, solo estudios sobre la conducta humana, pues no tiene un elemento de un propósito práctico. Lo mismo, si vamos a la primera, que es funcionamiento del cerebro humano. Aquí solamente es funcionamiento del cerebro. Quiero aprender más sobre el funcionamiento del cerebro, más no necesariamente quiero reconocer ese funcionamiento para hacerle alguna aplicación. No, solo quiero conocer cómo funciona el cerebro, cómo se hace, bueno, en fin, dependiendo de si mi estudio es más funcional o si es más fisiológico, en fin. Mientras que si tú ves la segunda, control de la erosión eólica, yo ya no solamente voy a pensar en analizar qué es la erosión eólica, cómo se genera, no, eso ya no pasó de la investigación básica de entender el comportamiento de la erosión eólica y yo aquí ya quiero una aplicación y la aplicación es controlarla. Como yo ya estoy pensando en un propósito específico, que es controlar esa erosión, ya se me vuelve a mí una investigación aplicada. Lo mismo si vamos a calentamiento global. Aquí yo no quiero estudiar el calentamiento global en sí mismo. Yo lo que quiero es gestionarlo. Entonces, esta ya es una investigación aplicada, gestión del calentamiento global. Y si nos vamos al último, causas del Alzheimer. Yo aquí no quiero hacer un análisis de, no sé, eh, de pensar cómo mejorar o bajar la tasa o la velocidad de la pérdida cognitiva o de memoria asociada al Alzheimer. Simplemente quiero estudiar el fenómeno y entender qué lo causa, mas no le estoy dando una aplicación, no le estoy buscando un objetivo práctico detrás de. Capaz que si la forma en que lo enunciamos fuera diferente, sí hablaríamos de unos elementos prácticos y de una investigación aplicada. Sí está claro, Ricardo, las diferencias entre la investigación básica y la investigación aplicada. Sí, señora. Muy bien. Entonces, veamos ahorita el tercer tipo de investigación y desarrollo, que es el desarrollo experimental. Y el desarrollo experimental lo que pretende o lo que persigue es en trabajos sistemáticos basados ya en un conocimiento adquirido en la investigación y de la experiencia práctica, producir nuevos conocimientos, pero en este caso, esos nuevos conocimientos deben estar orientados a fabricar nuevos productos, procesos o a mejorar los productos o procesos que ya existen. Entonces, aquí yo te traigo unos ejemplos. Mejorar una semilla resistente a la plaga. Entonces, yo ya tengo un conocimiento adquirido y ese conocimiento adquirido me va a servir para hacer una mejora sobre una semilla que ya existe, para que esa semilla se vuelva resistente a X, Y o Z plaga. Y eso incluso es lo que hacen en muchas organizaciones que ahora están satanizadas por haber sido mejoradores de semillas. Y bueno, hay toda una, digamos que alrededor de esto, una satanización de esos procesos de investigación y desarrollo que han mejorado semillas, se han perdido ciertos elementos, se dice que también gran parte de estas semillas que genéticamente han sido mejoradas, pues terminan afectando también no solamente los ecosistemas, sino también la salud humana por el consumo. Este es un tipo de investigación experimental. Parto de un conocimiento, experimento, genero nuevos productos, procesos, servicios, o si no son nuevos, por lo menos son mejorados. Mejoro algo que ya existe. Entonces, la semilla ya existía, pero yo la mejoré para que sea resistente a una plaga específica. Otra de esas, aplicaciones, por ejemplo, de desechos industriales para fabricar jabones. Entonces, es un proceso de investigación y desarrollo, pero puntualmente es un desarrollo experimental. O el desarrollo de una hormona de crecimiento para alimentar peces. O en el caso anterior, desarrollo de una medicina para tratar el Alzheimer. Entonces,
Yo ya en una investigación básica identifiqué causas del Alzheimer y con ese conocimiento que adquirí, ahora puedo transitar a pensar, a desarrollar medicinas que hagan frente a esas causas que detonan esta enfermedad. Entonces aquí yo ya transité. Tengo una investigación básica, tengo investigación aplicada y esto es desarrollo experimental. Entonces, revisemos en conjunto acá. Ayúdame a ver cada una de estas, ¿qué es? En estos ejemplos. Analizar el uso o el que tú quieras, que te quede fácil, Ricardo, que digas, mira, profe, este creo que es una que me digas, por ejemplo, que sea de desarrollo. Las 9. La 9. Ah, sí, perfecto, sí. Esta no tiene duda, ¿cierto? Esta es desarrollo. Tenemos otra por aquí que sea de desarrollo. Mira, esta es una mejora. Optimizar un reactor biológico para tratar lixiviadas en un relleno sanitario. Desarrollo, tampoco hay duda. La 12 también, desarrollar estrategias. Me encanta porque si ves, esta no es un producto en sí mismo, ¿cierto? Sino es un proceso. E igual estamos hablando de desarrollo, incluso investigación aplicada. Pero miremos por aquí una de tipo básico, estudiar cómo las plantas responden fisiológicamente al estrés hídrico, pues es un estudio básico. Yo solamente quiero aprender un poco más, pero esto no me va a llevar a tener un, un desarrollo o elementos de innovación. Nada. Otra básica, la que sigue, analizar la estructura genética de los microorganismos presentes en el suelo amazónico. Un poco el ejemplo que te estaba referenciando hace un momento. ¿Qué otra básica? La 6. A ver, evaluar la eficiencia. Yo diría que estás más aplicada, ¿sabes? Estoy aplicando ya el biofiltro para reducir contaminantes en el aire, ¿sí ves? Entonces, diferente si yo estoy hasta ahora aprendiendo, no sé, cómo se generan los contaminantes, cómo retener, pero aquí yo ya estoy aplicando un biofiltro para retener esos contaminantes. Entonces, esta ya es ni básica ni de desarrollo, sino estoy es aplicando algo existente para tratar una necesidad. Mira, otra que encontramos aquí que es básica es, solamente quiero saber cómo son los mecanismos biofísicos de captura de carbono en algas. Básica. Claro, uno esperaría, como te mostraba ahorita el círculo, que yo aprendo a identificar esos mecanismos bioquímicos de captura de carbono de las algas, y ya de ahí yo ya tengo que poder pensar en desarrollar algo, ¿sí? Sería, digamos, que lo ideal en ese círculo, empezar a tener un desarrollo a partir de allí. Ujú. Incluso cuando si tomas el diplomado en créditos de carbono, pues cómo si estudio esto eventualmente lo puedo vincular con un proyecto de este tipo. Entonces, mira que aquí tenemos varios ejemplos de investigaciones y cómo lo podemos clasificar en una de estas tres. En esta diapositiva que viene, yo ya te los presento cada uno diferenciado. Entonces, básico, estudiar cómo las plantas responden al estrés hídrico, analizar la estructura genética de esos microorganismos, investigar mecanismos bioquímicos para captura de carbono en las algas, modelar interacciones ecológicas entre especies en un ecosistema de páramo. Todo esto es investigación básica, que nos va a llevar a aumentar, o el propósito es aumentar los conocimientos. Ese es. Ya esto es investigación aplicada, es tomar
esos conocimientos y llevarlos al nivel de aplicaciones. Entonces, yo ya conozco sobre humedales artificiales y ya lo que hago es aplicar esos humedales artificiales para tratar el agua. Y hago el diseño y evalúo su eficiencia. Lo mismo, sé que funcionan muy bien eh, cierto tipo de filtros biológicos, gallinaza, para reducir contaminantes. Vengo y trabajo y incluso en la facultad tuvimos un proyecto de investigación muy interesante con este tema, con estudiantes de pregrado, de posgrado, se vincularon con una estudiante doctoral y se estuvo trabajando con unos biofiltros para disminuir carbono, compuestos orgánicos volátiles en plantas de tratamiento de agua. Y esto también se vinculó una tesis doctoral con esta temática y con estudiantes del pregrado de la facultad. Estudio, analizar el uso de residuos agrícolas para producir biogás. Esta es una de las líneas de investigación más fuertes que tenemos en la Facultad de Ciencias Ambientales. Trabajamos mucho con residuos agro, tanto, digamos que agropecuarios como, perdón, agrícolas como pecuarios y mezclas de residuos para mejorar la producción de biogás en términos de calidad y en términos de cantidad. Y desarrollar estrategias de restauración ecológica en un bosque degradado. Para poder desarrollar esas estrategias, yo debo primero tener el conocimiento básico de el tipo de bosque, cómo se desarrollan cada uno, digamos, de sus elementos, cómo primero empiezo por ciertos elementos específicos del bosque que van mejorando el suelo, que van dando elementos de adaptación y así voy pensando en cómo generar esas estrategias para la restauración. Ya en el desarrollo experimental, perdón, sí, en el desarrollo experimental, mira que yo ya vengo con la producción, ya construyo y pruebo un prototipo, ya es un elemento diferente. Desarrollo un nuevo material. Estamos hablando, recuerda, de algo nuevo o de algo que mejoro. Eso puede ser un producto, puede ser un proceso, puede ser un servicio, de acuerdo con el área de actuación que yo tenga como profesional. Creo un sistema de monitoreo ambiental con sensores para la calidad del aire. Hace algunos años esto era un reto tremendo a nivel país y todavía sigue siendo un reto en muchas zonas del país, sobre todo en zonas alejadas, para tener sensores y ya cada vez hay más investigación relacionada con sensores remotos y sensores de bajo costo para tener indicadores de calidad del aire, un monitoreo de la calidad del aire que permita tomar decisiones ágiles y sobre todo disminuir los riesgos de enfermedades asociadas a condiciones de calidad del aire. Y en el último, como estamos hablando de mejoras, aquí estamos optimizando un reactor biológico. Entonces, aquí tenemos estas, le pegamos a varias, Ricardo, y la idea pues es seguir diferenciándolos para saber qué es lo que también nos interesa trabajar, si partir de lo básico o ir hacia lo aplicado o hacia el desarrollo experimental. Ahora, todo esto que yo te estoy contando no está alejado de las realidades de país. Gran parte de las economías fuertes a nivel global pues sustentan esa fortaleza de sus economías en ese círculo que yo te presento. Cuando partimos de la investigación y llegamos a niveles de desarrollo, niveles tecnológicos que permiten mejorar pues las economías de los países. Entonces, cada vez es más la apuesta, que hay una carrera larga, sí, que nuestro país tiene que aprender, desaprender y aprender sobre cómo hacemos investigación, sí. Mm, y más sobre cómo hacemos es hasta dónde llegamos con la investigación, porque aquí ya hay un conocimiento adquirido muy importante, pero hay que trascender
para lograr que esa investigación pueda transformarse en recursos. Entonces, a nivel de Colombia, la investigación, ¿cómo se llama el ministerio que lidera todos los procesos de ciencia, tecnología e innovación en Colombia? Miniciencias, ¿no dice acá? MinCiencia, ¿cierto? Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación es uno de los ministerios más recientes, no es el más reciente, pero es uno de los más recientes que se ha creado en Colombia. Se creó en el gobierno inmediatamente anterior porque antes era Colciencias. Ahora ya se transformó en un ministerio, en una cartera dentro de nuestro país que lo que permite es tener ya un ente rector para el sector de la ciencia, tecnología e innovación. Y eso justamente en línea con lo que yo te estaba diciendo hace un momento. Entender que la ciencia, la tecnología y la innovación debe ser una ruta para el país para generar nuevos desarrollos, pues es básico para poder consolidar una cartera específica nacional que le aporte ¿a qué? A promover ese conocimiento científico, pero a trasladar el conocimiento científico a un conocimiento tecnológico que nos permite eh, apalancar el desarrollo y el crecimiento de país. Entonces, digamos que esa es una apuesta diferencial y es uno de los elementos que lleva también a la construcción de este ministerio. Ahora, dentro de esa ruta de país, pues como en cualquier escenario de investigación, pues también era necesario identificar cuáles son esas necesidades no satisfechas en Colombia, pero también cuáles son las potencialidades de Colombia para hacer investigación y para aprovechar nuestros recursos, no solamente naturales, ¿cierto? Para un tema de explotación, sino también los recursos humanos, los recursos tecnológicos ya existentes para lograr tener una base sobre o punto de partida para poder trabajar en términos de investigación en el país. Entonces, a partir de ello, no sé si tú has escuchado en algún momento de la misión de sabios. No, señora. No, bueno, en el año 2019, Colombia, incluso antes de la creación del ministerio, en esa época, recuerda, éramos Colciencias, eh, se conformó una misión de sabios o expertos colombianos que hicieron un trabajo en campo de sentarse con los investigadores a nivel país. Entre ellos tuvimos al médico neurofisiólogo reconocido internacionalmente que es Rodolfo Ginás, tuvimos bioquímicos, tuvimos biólogos, tuvimos un premio Nobel de Física en este grupo de expertos, algunos nacionales, pero también estaban vinculados a algunos internacionales, para identificar cuáles eran esas rutas sobre las cuales el país debía fortalecer o apalancar los procesos de investigación términos de educación, de tecnología, de innovación, de ciencias, e identificar los ejes que debían ser rectores para las políticas de ciencia, tecnología e investigación. Entonces, esta conformación de este equipo que recogió trabajo de campo, pero que también recogió identificación de información secundaria para analizar y decirles pues al país, mire, Colombia, deje de estar atomizando la investigación y focalices en esto, que estas son las necesidades del país. Y hoy por hoy, esa misión de sabios que se dio entre el 2018 y 2019 y que en el 2019 ya entregaron esa información, eh, ha sido elemento para que el país construya su propia política de ciencia, tecnología e innovación. Pero incluso los resultados de esta misión de sabios también nosotros los encontramos en los planes de desarrollo, los planes, sí, en el plan incluso de desarrollo nacional, en el plan del gobierno que en este momento está liderando nuestro país y previamente también se había empezado a vincular con otros escenarios ya de formulación de proyectos a nivel Colombia.
y nos dejó ver como ejes importantes, sobre todo para nosotros que trabajamos en los temas ambientales, la biotecnología, el medio ambiente y la bioeconomía. Entonces quedó declarado allí como uno de los ejes clave para el país. Y otro donde también nos encontramos allí son océanos y recursos hidrobiológicos, que es otro de los ejes claves que quedaron allí declarados. Y al estar allí declarados, pues por supuesto implica que el país debe enfocar su trabajo en estos dos ejes, en estos dos de los 7 ejes, ¿cierto? Y que eso implica que debe haber recurso y formación de capital humano para poder atender estos ejes que quedaron allí declarados en la misión de Sabios. Hasta aquí todo claro, Ricardo, ¿sí? Sí, señora. Muy bien. Ahora, esto que estás viendo aquí fueron misiones que se declararon para la investigación una vez el ministerio se creó. Creado este ministerio con la información de la misión de sabios, el ministerio además identificó estas 4 misiones que debía atender en prioridad entre los años 2022 y 2026. Y aquí vemos marcada su profesión de manera drástica en estas misiones. Bioeconomía, ecosistemas naturales y territorios sostenibles. Por supuesto que ahí están ustedes desde su formación profesional y desde sus capacidades. Potenciar el desarrollo sostenible eh, mediante el conocimiento, la conservación, el aprovechamiento de la biodiversidad, servicios ecosistémicos, eh, incluso en el derecho a la alimentación. Encontramos aquí disponer de agua eficiente y eso hace parte también de la gestión del recurso hídrico que también se aborda desde la administración ambiental. En energía sostenible, eficiente y asequible, claramente los que trabajamos en el área ambiental nos vemos también tocados en este tipo de garantías para tener el acceso y uso de energías seguras. Y además todo lo que, digamos, a lo que estamos llamados a nivel global frente a adaptarnos a estas tecnologías de la transición energética. Y finalmente, la soberanía sanitaria y el bienestar social, en donde se debe garantizar el uso de tecnologías y de servicios innovadores para la salud y el bienestar de la población humana. Ahora yo te pregunto, Ricardo, de estas 3 o 4 misiones, ¿con cuál te sientes más cómodo eventualmente en tu ejercicio profesional? ¿En qué te gustaría trabajar? ¿Qué es lo que más te motiva dentro de tu formación? Profe, pues todas están importantes. ¿No? Todas tienen que ver con la carrera. Pero tú, Ricardo, porque uno tiene inclinaciones, uno siempre tiene gustos e inclinaciones en todo el océano de posibilidades que hay en su formación, uno siempre se inclina por algo. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues me parecería como chévere la energía sostenible. O sea, te orientas por los temas energéticos. Sí. O sea, me parece, me llama como la atención, ¿no? Ajá. Aunque pues todos, o sea, en todos tenemos que ser competentes, Ujú. pero pues Y me llama la atención la energía sostenible. muy bien. Y así es, claro, y es uno de los grandes retos que tiene el país. Si bien nuestra matriz energética en gran medida está soportada en energías no convencionales, ¿cierto? O por lo menos en energías no dependientes del, del- de la industria petrolera, de la extracción petrolera, pues hay otros elementos poco trabajados, como lo que te comentaba hace un momento en relación a la biomasa para la generación de biogás,
biomasa residual, que hace parte de los proyectos en los que trabajamos en la facultad. Y son justamente esos proyectos relacionados con energía que es sostenible, pero que además puede ser asequible sobre todo para la población rural y principalmente en zonas no interconectadas al sistema energético nacional. Pues bien, frente a estas 4 misiones, pues el país se enfrenta diversos retos. Entonces, por ejemplo, los grandes retos que tiene el país, de acuerdo con lo que han declarado nuestros últimos gobiernos, están relacionados con la innovación basada en la diversidad natural y cultural, la producción, una Colombia que sea productiva, pero en el marco de la sostenibilidad, y una Colombia que sea también equitativa en términos del conocimiento y la educación. Y frente a esto, al relacionar estas misiones, pues encontramos algunos elementos que emergen allí y cómo se relacionan. Entonces, por ejemplo, Colombia dice que debe eh, ser una transformación hacia un nuevo modelo productivo, sostenible y competitivo. Y para ello se requiere, uno, mayor investigación y desarrollo en términos de energía. Dos, pensar en soberanía sanitaria y bienestar social. Y tres, un derecho a la alimentación. Si queremos, por ejemplo, educar con calidad para el crecimiento, la equidad y el desarrollo humano. Entonces, en este caso, debemos venir y trabajar en esas 4 misiones que yo te referenciaba hace un momento. Entonces, esta figura que vemos aquí relaciona tanto las misiones emblemáticas que nos deja la misión de sabios, las 4 misiones que estableció MinCiencias en las cuales debe trabajar el país, con los grandes retos que ha establecido también nuestro gobierno, los gobiernos más recientes para el país. ¿Y esto qué implica? Que en esto se focaliza o se focalizará gran parte de las ejecuciones de esas políticas de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, si vamos, por ejemplo, a bioeconomía, ecosistemas naturales y territorios sostenibles. Este es un gran desafío para el país que se relaciona con los ODS, que en esto ustedes como administradores ambientales son los más duros, yo creo que de todos, para pensar y trabajar en esos ODS, vida, ecosistemas terrestres y vida submarina. Pues el país dice que tenemos estas misiones para trabajar en términos de biotecnología, agricultura, salud, sostenibilidad ambiental. Estas son las temáticas que se pueden trabajar desde este gran desafío de país y que como áreas de interés en estos procesos de investigación debe estar, por ejemplo, si hablamos de lo que me decías hace un momento de energía, biorefinerías y química verde, valorar nuestros servicios ecosistémicos, porque sabemos que Colombia tiene un potencial de servicios ecosistémicos muy grande, pero hay que ver cómo logramos hacer una valorización económica de los mismos. Entonces, digamos que ya hay todo un rutero sobre esos temas a los que deberíamos enfocarnos en procesos de investigación. Ahora, en energía eficiente y sostenible, que es la que me acabas de decir, que te parece tal vez la más importante, la misión que tiene el país es garantizar el acceso y uso de energías seguras y sostenibles. Y mira, dice aquí, para todos los colombianos. Y si bien la cobertura a nivel nacional es muy importante, es decir, nosotros tenemos cubierto este servicio, sobre todo en todo lo que son los centros poblacionales, pasa que a veces no son seguras, es decir, no son estables. En muchas regiones del país no hay una estabilidad en ese suministro energético, ¿cierto?
Pero no solo eso, hay muchas regiones del país que se encuentran tipificadas como zonas no interconectadas al sistema eléctrico nacional. Es decir, aún hay grandes zonas del país a donde no podemos llegar con el soporte eléctrico. Y el reto grande del país es lograr que todos los colombianos, sin importar si están en la Orinoquía, si están en la Amazonía o si están en la región Caribe, cualquier región de nuestro país pueda tener acceso a esa energía y principalmente energías sostenibles. Y eso tiene una implicación en trabajar no solamente sobre el desarrollo, sino también adaptar lo que ya ha sido probado en otras zonas del mundo, tecnologías para esa transición energética. Y aquí nos convoca a trabajar en temas como regulación y mercados, trabajar en fuentes no convencionales, trabajar en este reto enorme que ha venido fortaleciéndose más recientemente, que son las comunidades energéticas, hacer un análisis sobre el estudio y estudios sobre el futuro de los combustibles fósiles y cómo no solamente en el uso local, sino en la industria también hacemos unos procesos de recambio, ¿cierto? Para garantizar ese acceso a esa energía sostenible, eficiente y asequible. Entonces, aquí hay mucho por lo cual trabajar en investigación, que ya está analizado, determinado y estructurado a nivel gubernamental. Ahora, con estos intereses de país que yo acabo de comentarte, tanto identificados por la misión de sabios como a través de otros análisis en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, pues Colombia estrenó hace algunos años la política de ciencia, tecnología e innovación. Y esa política está soportada en el COMPES 4069. Es un documento de consulta libre y que casi todos los profesionales deberíamos tener acceso a la misma. Que implica que exista política, que implica que estén declarados ya estos horizontes, pues que hay dinero a nivel gubernamental, regalías, destinado para trabajar en esto e incluso para formarnos en estos temas, en estas misiones y en estos retos de país, que es gran parte de lo que yo quiero presentarles a ustedes. Y es que tú lo acabas de decir, yo quisiera seguir estudiando un posgrado y cuando uno quiere seguir estudiando, pues tiene muchas dudas en qué estudio, qué me va a abrir las puertas, dónde hay recursos, dónde puedo aportar. Digamos que tener esta mirada les va a dar a ustedes un horizonte diferente sobre cómo elegir mi formación posgradual, cómo saber en qué formular mis proyectos e incluso cómo puedo gestionar recursos para mis proyectos, para lo que me gusta, para lo que yo quiero trabajar. Y esto que ves aquí es una conceptualización y casi que una información muy gráfica de lo que es esa política de ciencia, tecnología e innovación que arranca, pues podemos decir que recientemente, porque es una política que tiene un alcance de 10 años. Entonces, nos encontramos aquí uno de los elementos más claves de esta política y es esto que tú ves en azulito al costado derecho. Y es todo el tema relacionado con fomentar las vocaciones. Es decir, si el país quiere hacer una transformación en términos de investigación, desarrollo e innovación, debe contemplar y contempla ya el fomento a las vocaciones. ¿Y qué es el fomento a las vocaciones? Sino formar las capacidades de las personas para hacer ciencia, tecnología e innovación. Y es súper interesante porque no solamente se está pensando en ya potencialicemos los laboratorios, ya hagamos inversión en monitoreo, en evaluación, metamos recursos
financieros para las universidades, para los centros de investigación y que trabajen. No, necesitamos formar las capacidades de los colombianos para que hagan ciencia, tecnología e innovación en estas temáticas o en estos focos que hemos identificado. ¿En qué? Pues la misión de Sabios nos dice que en biotecnología, bioeconomía, en medio ambiente, en energías sostenibles, en ciencias de la vida, en océanos y recursos, en industrias 4.0, entre otros. Garantizar esa productividad que quiere el país, una equidad, una sostenibilidad ambiental y una generación de conocimiento, pues requiere formar a la gente. Y esa formación son formaciones de alto nivel, es decir, ya pensamos principalmente en formación a nivel doctoral. Hay que formar al colombiano en niveles doctorales para que aprenda a desarrollar conocimiento, pero también a aplicar ese conocimiento a desarrollos tecnológicos, a mejoras de procesos, a mejoras en servicios. Digamos que eso es parte de los elementos interesantes que trae esta política. Y además con algunos elementos que para mí son absolutamente claves, y es que tiene además un enfoque territorial, es decir, las necesidades en términos de investigación, si hablamos de energía, ¿cierto? No son las mismas para la Guajira que para la región Amazonia. Entonces, también contempla eso y parte de esa base, que deben haber enfoques diferenciales según los territorios, incluso en estos mismos focos que vemos aquí. Ricardo, ¿tú en qué zona del país estás ubicado? Profe, esto, yo vivo en Arauca, Arauca. En Arauca, Arauca. Y bueno, zona petrolera, ¿cierto? Sí, señora. Muy bien. Y si pensara uno, si yo te preguntara, Ricardo, ¿cuántos años tienes? Antes cuarenta de y hacerte cuatro, la pregunta. 44. 44. Si yo te preguntara, y ya con el reconocimiento de tu territorio, ¿tú qué dirías que a nivel local en Arauca, qué se necesita en términos de investigación? ¿En qué deberían enfocarse las investigaciones en Arauca? En cuanto a la industria petrolera o al medio En ambiente. lo que quieras, en lo que tú has identificado como un habitante de ese territorio. Profesora, es que, bueno, lo que uno ha logrado ver acá, Ujú. y es que, por ejemplo, es que estas industrias causan mucho daño al medio ambiente. Sí, Eh, y aquí las corporaciones no es que hagan mayor cosa, no sé si es que les harán plata o qué por cosas sea, porque ujú, ujú, no toman cartas en el asunto. Y otra cuestión es que la guerrilla cada nadie ujú, volando el oleoducto y eso riegan petróleo por todos lados. No, eso es un desorden. ujú. Y cuando pasa eso, por ejemplo, Ricardo, si se llega a identificar lo que acabas de decir, volaron el oleoducto y hay pues un esparcimiento, se riega parte del crudo, ¿tú has identificado cómo se aborda esa problemática? ¿Qué se Pues hace? ellos tienen, ¿cómo le digo yo? Activan unos planes de contingencia Ujú, y ellos despliegan personal y van y recogen, pero eso siempre queda, ujú. no lo recogen todo, no Sí, hacen bien el aseo. Y hace falta como más conciencia porque pues la guerrilla no debería por qué atentar contra el medio ambiente. total, eh, sí. Y eso hay mortandad de peces, Ujú. contaminan fuentes hídricas, no, El dañan el suelo. suelo, no, eso que Ujú, no. Y por ejemplo, ellos
aquí se ha evidenciado mucho, es que, por ejemplo, donde está el complejo petrolero, eso es como una laguna Mm, y, y eso eran como criaderos de pescados, o sea, los pescados llegaban allá, desovaban y ahí se reproducían. Y ellos empezaron como a desviar los cauces sí, para que no se inundara eso, y porque pues siempre las inundaciones eran anteriormente, ¿no? Y con sí, esas desviaciones que han hecho y los taponamientos, eso, hay muchos caños que ya se han secado, sí, ya no claro, existen, claro. ya no existen. Además, con lo que me acabas de decir, es claro que se perdió la conectividad natural de estos animales para poder ir y desfogar, con lo que también hay una disminución de las especies, que es parte de lo que pasa cuando muevo los cauces de los afluentes, de los ríos, es parte de esos problemas, ¿no? Son problemas en el ecosistema muy graves. Claro, Y digamos que allí eh, ese conocimiento tuyo de lo local demuestra que hay un potencial para trabajar en esas temáticas que siguen siendo un problema, porque eso que tú vives en tu región y en tu municipio, pues seguramente se vive en muchas regiones del país, sobre todo aquellas que son más aisladas del gobierno central. Entre más aisladas, pues más se pierde, digamos que esa posibilidad de que la autoridad ambiental venga y haga los procesos como debería hacerse, ¿cierto? Hay un menor control y lamentablemente en algunas zonas, pues también hay una ética y una integridad que digamos que tiene unos límites bastante borrosos y que permite que pasen muchas de estas situaciones. Pero ahora también hay que decir, por ejemplo, en casos como lo que dices del derrame de crudo, que si bien hay unas barreras, que ya hay unos desarrollos tecnológicos para hacerle frente a esto, pues todavía hay mucho por investigar y por trabajar para que la atención a estas emergencias pues pasen de ese sistema de contingencias a ser realmente una, no solamente digamos que parar la emergencia, sino incluso después restaurar. Y allí hay elementos de desarrollo, porque incluso aquí en investigación básica al respecto ya hay mucho, pero uno podría pensar, bueno, y con esta investigación básica, ¿cómo trabajo para darle solución a esta problemática a través de una aplicación que pueda ser utilizada aquí? Y hay personas que se dedican a eso y con eso pues han logrado no solamente solucionar un problema ambiental tan tangible, tan real, tan con unos efectos tan devastadores, sino que además en ello encuentran una manera de crear empresa y de lucrarse. Digamos que muchas veces lo que nos falta es conectar eso que estamos viendo como problema día a día, conectarlo con una posible solución que yo pueda dar como un investigador o un desarrollador cuando trasciendo la investigación al desarrollo. Entonces, la mirada también y hacerte esta pregunta es porque, claro, seguramente lo que pasa en Arauca es muy diferente a lo que puede estar pasando en el Tolima, ¿sí? Entonces, cada zona tiene sus realidades y debe abordar desde esas realidades la investigación y el desarrollo, pero además hacer uso de las capacidades regionales, no solo de las problemáticas regionales, sino de las capacidades que hay allá. Ahora, en Arauca encuentro algunas limitantes y es entre esas, pues que hay muy pocas universidades y muchos de los araucanos incluso transitan hacia Boyacá para formarse. ¿Es así, cierto, Ricardo? ¿O eso es lo que yo sabía hace algunos años? no, sí, pero aquí está la nacional, pero la nacional usted hace Sí, como 3 semestres y tiene que irse para otra ciudad a terminar su carrera.
Aquí Son la estaba gran ventaja. la cooperativa, pero ya Ujú. se fue. Ahorita creo que viene, creo que la UIS, creo, ¿no? O la No, UDES, no sé, muy bien. están en Saravena, están haciendo unas cosas ahí, adecuando para abrir. Ujú, Pero son cosas que empiezan, aflojan. Ya la demanda de estudiantes empieza a caer y lo que pasa es que acá la gente dice que, por ejemplo, no es que la educación aquí no es igual que la de Bogotá o la de otra ciudad. ujú, ujú. Entonces, a veces dicen, no, yo prefiero irme a estudiar para Bogotá o para otra parte Sí. Es que, decir, hace falta que llegue más la mm, universidad y sobre todo universidades que tengan unas condiciones de calidad importantes. Pero para eso claro, también se requiere que el gobierno de región, departamental e incluso los municipales, pues también incentiven que esas universidades lleguen, lleguen y se mantengan, porque lo que dices es sí, cierto, a veces llegan, pero mantenerse es un poco más complejo. Pero digamos que en Arauca hay mucho por trabajar, hay recursos, hay mucho para hacer. Me alegra mucho que estés en un proceso de formación, sobre todo enrutarlo frente a las necesidades de tu región y que puedas aportar allí hacia lo local. Y eso es parte de lo que busca, pues como te digo, esta política. Mira, frente a eso que estamos hablando, el tema de formación, eh, pues estas cifras que tú ves aquí son del último cuatrienio, como desde el mismo gobierno y sobre todo con recursos de ministerio y de regalías, pues se formaron por regiones diversas, un número importante de personas. Yo quiero que mires la región Orinoquía. Quiero que veas los pocos beneficiarios. Mira, estamos hablando de que si tú lo comparas con región Caribe, mientras a nivel de la región Caribe, en este cuatrienio que fue hasta el 2021-22, se formaron 1.855 en maestría, en doctorado y en estancias doctorales. Y si lo comparas con tu región, ni siquiera estamos hablando de departamentos, estamos hablando de toda la región Orinoquia. Solamente 123 personas se beneficiaron de estos rubros que habían para formación de alto nivel del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es decir, mira, todo lo que acogen estos departamentos y el número de personas que buscan y que se presentan a estos escenarios de formación son limitados. Ahora es importante que tú sepas, que sepan todos, que para poderse formar a nivel de doctorado y de estancias doctorales, yo necesito presentar un proyecto de investigación. Es lo mínimo que debo presentar para poder ser partícipe de estas convocatorias. Ahora, si venimos a la región andina, pues por supuesto es una región en donde está ubicada la mayor parte de la población colombiana. Claramente que la cifra tiene que ser muy superior. Estamos hablando de 7.000 personas formadas en 4 años. Pero incluso en la región pacífica hay 1.286. ¿M? Nuevamente insisto, frente a la región Orinoquía, pues estamos hablando de cifras que tienen una diferencia absolutamente enorme. Y pues en la región Amazonas, pues estamos, claro, la cifra tiene que bajar, pues una es de las zonas más deshabitadas del país aquí. Pero mira que a pesar de eso, es en comparación, estamos hablando del mismo número de formaciones en doctorado con esos recursos que ofrece el país. De hecho, esto también, digamos que como un abrebocas para que entendamos cómo aprender a formular un proyecto, a identificar una necesidad de mi región, de mi localidad, me permite a mí ser partícipe de la gestión de becas para hacer formación de alto nivel, maestría, doctorados o estancias postdoctorales o estancias de investigación internacional.
Y aquí es importante decir que cuando yo me gano una convocatoria de estas, no solamente me estoy ganando el valor relacionado con mi matrícula, sino que además muchas de estas becas vienen con lo que se relaciona con el proyecto, es decir, te dan financiamiento para el proyecto y dentro de eso también te dan tus gastos de sostenimiento. Entonces tú eres el investigador, te vas a formar como doctor y el país te da tu matrícula, te da los recursos para investigar y te da un tipo de estipendio mensual para que tú te puedas sostener. Ahora, pues hay unas becas que tienen más, otras que tienen menos, pero la idea es poder verificar, identificar estas convocatorias que se lanzan desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y lograr acceder a estos recursos que son recursos del Estado, recursos de los colombianos, pero que muchas veces, como en el caso de tu región, pues no necesariamente son utilizados. Yo particularmente participé de un proceso de becas por la región Orinoquía y tuve la oportunidad de acceder a una de esas becas. Y cuando revisaba los resultados, es triste ver cómo los recursos para algunos departamentos de la región quedan allí porque nadie se presenta. Entonces, por ejemplo, por Guainía no se presentan el número de personas ni siquiera para hacer un proceso de selección, porque digamos que hay 10 becas y se presentan 4 personas para esa beca. Entonces, es triste realmente como muchas veces por el desconocimiento no hacemos uso en región de estos recursos y que seguramente quien se esté formando en esos doctorados van a aportar con sus estudios y sus investigaciones a mejorar algunos elementos y necesidades no satisfechas en sus poblaciones. Así que, Ricardo, con esto nuevamente insisto, es una invitación a que estemos atentos y logremos ver cómo desde nuestra formación, desde nuestro conocimiento, nuestras potencialidades, aportamos al país. Mira, en ese cuatrienio hubo un presupuesto, este fue el presupuesto que se ejecutó para formar, aquí estamos hablando puros procesos de formación de alto nivel en el país. Y esto fue del año 2019 al año 2022. ¿Cómo fueron las metas que se propuso el país para esos años en formar a jóvenes investigadores? Porque además de estas becas que yo te mostraba para formación, maestría, doctorado y estancias, pues también hay otros procesos que se llaman jóvenes investigadores e innovadores que financia también el gobierno para desarrollar sus proyectos en un menor tiempo, en un año, normalmente son estas convocatorias. Y encontramos finalmente cómo realmente podemos vincular nuestros proyectos, estas necesidades no satisfechas a través del ministerio y lograr tener esos resultados. Entonces, pues Ricardo, yo creo que con esto dejamos por hoy. Te dejo descansar. Por favor, es importante que estén muy atentos al aula virtual. Yo, una vez cerremos esta actividad que tenemos para entrega, les habilito ya todo el segundo corte. Es importante que vean los videos de contextualización, que estén atentos a los materiales que les iré cargando y no olviden, voy a estar ya empezando a calificar sus entregables para que ustedes puedan estar haciendo la verificación de las notas. Si tienen alguna duda, por favor, me consultan. Yo igual les estaré informando, enviando correitos, yo les monto foros, noticias en el aula virtual para que estén allí pendientes. Yo les monto esa información para que ustedes también hagan su propio proceso de autogestión. Y no duden en escribirme si tienen alguna duda referente a la clase, alguna temática, alguna actividad. Y si requieren una tutoría adicional, con todo gusto la programamos.
Ricardo, un gusto tenerte hoy en mi clase. Muchas gracias. Gracias a usted, profesora. Muy Que amable. tengas una excelente semana y nos vemos en nuestro próximo encuentro. Igualmente, sí, señora, que esté muy bien, Una profesora. feliz noche.